¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decide no salvar a algunas personas? Esta pregunta ha resonado por generaciones, porque si Dios es amor infinito, no permite a algunas personas entrar al reino de los cielos. ¿Y qué tipos de personas no serán salvadas? Hoy, en este viaje fascinante, exploraremos uno de los misterios más profundos de la humanidad. Atento, porque vamos a desvelar los 7 tipos de personas que no serán salvadas. Sí, así es, 7 tipos de personas que están expuestas en la Biblia y no podrán entrar al reino de Dios. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Escucha con atención y pregúntate si realmente puedes estar en uno de estos grupos de personas, y si eres parte de alguno de ellos, Dios te está regalando este mensaje y el tiempo necesario para que vuelvas a su camino. Empecemos entendiendo por qué Dios, si es amor infinito, niega la entrada a algunas personas. Dios nos ama infinitamente, a toda la humanidad, sin excepción. Su amor no conoce fronteras ni condiciones. Sin embargo, el amor de Dios no está separado de su justicia. Dios es justo y santo, y no puede pasar por alto el pecado. Jesús nos da una seria advertencia. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, el amor de Dios es vasto y profundo, tan grande, que abarca a toda la humanidad, sin excepción. Su justicia está escrita y no puede tolerar el pecado, pero su amor nos ofrece una salida a la salvación a través de Jesucristo. Es en la cruz donde el amor y la justicia de Dios se encuentran. La salvación es el regalo más precioso que Dios nos ofrece. No es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos o buenas obras, es un don de gracia. Pero lo importante de la salvación es que es la única manera de ser reconciliados con Dios y evitar la condena eterna. Ahora que hemos entendido por qué Dios castiga el pecado y no permite que entre en su reino, empecemos con el primer tipo de persona que no será salvada. 1. Los incrédulos. Los incrédulos son personas que no creen en el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La Biblia es clara. La fe en Jesús es esencial para la salvación. En Juan leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo destaca la simplicidad y profundidad del plan de redención de Dios. La incredulidad, sin embargo, nos aparta de este regalo de vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Esto subraya que no hay otra vía hacia la salvación, que no sea a través de Jesús. La fe en su sacrificio es el único camino para ser redimidos del pecado. Y la influencia de Satanás, el apóstol Pablo refuerza este mensaje en Romanos: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La fe no es solo una creencia superficial, es una convicción profunda que transforma vidas. La Biblia nos da ejemplos claros de incredulidad y sus consecuencias. En Marcos 6, Jesús visita su ciudad natal, Nazaret, pero no puede hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Este pasaje muestra cómo la incredulidad puede limitar el obrar de Dios en nuestras vidas. En Mateo leemos una situación similar y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estos ejemplos bíblicos ilustran que la incredulidad no solo nos separa de la salvación, sino que también nos priva de las bendiciones y milagros que Dios desea hacer en nuestras vidas. Dios nos llama a todos a creer en Jesús. Pablo y Silas dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este llamado a la fe es universal y urgente. La fe no es solo un acto de la mente, sino un compromiso del corazón y una declaración de vida. La incredulidad es peligroso porque rechaza el único medio de salvación disponible. Aquellos que se niegan a creer en Jesucristo, a pesar de haber oído el Evangelio, eligen permanecer separados de Dios. En Hebreos
se nos dice sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es ganador de los que le buscan. La salvación es un regalo disponible para todos, pero requiere fe en Jesucristo. Los incrédulos, aquellos que rechazan esta fe, se excluyen a sí mismos del plan de redención de Dios. Aceptar a Jesús es la decisión más importante que uno puede tomar, ya que determina nuestro destino eterno. Por eso es vital abrir el corazón a la verdad del Evangelio y permitir que la fe en Cristo transforme nuestras vidas. La incredulidad es una barrera que debemos superar para experimentar la salvación y las bendiciones de Dios. Romanos dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que nuestra fe crece y se fortalece. Si formas parte de los incrédulos, no pospongas esta decisión. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón, ábrela, y deja que su amor y gracia entren en tu vida. La incredulidad es una barrera, pero la fe en Jesús es el puente hacia una vida plena y eterna. Para entender la importancia de la fe con más profundidad, podemos reflexionar en la forma en que la Biblia describe constantemente la necesidad de creer. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la redención humana se basa en la obediencia y la confianza en la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva cayeron, lo hicieron por no confiar en la veracidad del mandato divino. Este acto de incredulidad dio origen al pecado y separó a la humanidad del Creador. A lo largo de toda la narración bíblica, se observa cómo el pueblo de Israel una y otra vez dudaba de la promesa de Dios, y cómo cada vez que caía en incredulidad, sufría las consecuencias: exilios, derrotas, idolatría. Sin embargo, cuando recuperaba la confianza en el Señor, experimentaba liberación, de modo que la incredulidad no es un tema menor, sino que define la relación fundamental que la criatura tiene con su Creador. En el Nuevo Testamento, la fe en Jesús se convierte en la piedra angular de la salvación. Aun si una persona demuestra externamente cierto comportamiento bueno, pero no cree en Jesús, la Escritura dice que se está perdiendo el único camino que conduce al Padre. Este es un punto crucial. La fe no se agota en un simple asentimiento intelectual. Las Escrituras hablan de la necesidad de creer en el corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Un ejemplo notable es el apóstol Tomás. Él caminó con Jesús, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, pero cuando llegó el momento de la resurrección, dudó. Solo cuando tocó las marcas en las manos y costado de Jesús exclamó: «Señor mío y Dios mío». Aún así, Jesús le respondió: «¿Porque me has visto, has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». De esta manera, la fe supera la exigencia de una prueba física, abre un panorama espiritual y conecta al creyente con la gracia que emana de Dios. La incredulidad, por otro lado, aguanta el corazón y evita que la persona reciba la luz divina. Es importante señalar que la palabra de Dios se centra en presentar a Cristo como Salvador único. La incredulidad pone muros alrededor del corazón y rechaza la oferta de gracia. Muchas veces la gente piensa que la incredulidad es simplemente carecer de cierta información o no saber lo suficiente, pero la Biblia enseña que en muchos casos hay una disposición intencional del corazón que se niega a aceptar la verdad. No se trata solamente de falta de datos, sino de una postura interior que se resiste a la intervención de Dios. Cuando Jesús fue a Nazaret, se extrañó de la incredulidad de sus paisanos y no pudo realizar allí más que unos pocos milagros. La falta de fe impidió experimentar plenamente el poder de Dios. Es una imagen contundente de cómo la incredulidad nos roba bendiciones y nos aleja de la plenitud que el Señor nos quiere otorgar. Por eso, se vuelve fundamental cultivar la fe a través de la palabra de Dios. Romanos enseña que la fe viene por el oír la palabra. La Biblia, con sus promesas y su revelación de quién es Cristo, nos proporciona los fundamentos para creer. Cada vez que meditamos en la Escritura, oramos o escuchamos la predicación del Evangelio, la fe se fortalece. Incluso si al principio alguien siente que cree poco, debe recordar que Jesús habló de la fe tan pequeña como un grano de mostaza, y aún así capaz de mover montañas, siempre que esa fe se dirija al Dios vivo. Vemos, por tanto, que la salvación depende en primer lugar de poner nuestra confianza total en Cristo. Quienes se aferran a la incredulidad, voluntaria o involuntariamente, se alejan de la vida eterna.
2. Los que buscan otros medios de salvación. El segundo grupo de personas que Dios no salvará son aquellos que buscan la salvación por medios distintos a Jesucristo. Este grupo incluye a quienes intentan ser salvos a través de sus propias obras, otras religiones, filosofías o cualquier otro camino que no sea Jesús. La Biblia es clara y enfática en que Jesucristo es el único camino hacia la salvación. Jesús dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Mi estatización no deja espacio para otros medios de salvación. Jesús es el único camino que conduce a Dios. Cualquier intento de encontrar la salvación fuera de Él está destinado al fracaso. Hechos refuerza esta exclusividad y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí Pedro habla claramente sobre la singularidad de Jesús como el único nombre a través del cual podemos ser salvos. No hay alternativas ni atajos. Muchas personas creen que pueden ganar su entrada al cielo a través de sus buenas obras, aunque las buenas obras son importantes, no son el medio para la salvación. La salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar por nuestros méritos. Algunas personas buscan la salvación en otras religiones o sistemas filosóficos. Sin embargo, ninguna otra religión o sofía puede ofrecer la salvación que solo Jesús proporciona. Jesús dice: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos». Solo Jesús es la puerta hacia la salvación. Hay quienes creen que pueden salvarse a sí mismos a través de la autosuperación o la iluminación personal. Este enfoque ignora la necesidad de un Salvador. Isaías. No, recuerda, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, como trapo de inmundicia, nuestras mejores obras y esfuerzos son insuficientes para alcanzar la santidad de Dios. Buscar la salvación por medios distintos a Jesucristo no solo es infructuoso, sino que también lleva a la condenación. En Juan 5, versículo 39, Jesús dice a los fariseos: «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Los fariseos conocieron las Escrituras, pero rechazaron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. En Proverbios se advierte: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Este versículo subraya la importancia de seguir el camino correcto, el camino de Jesús, y no dejarnos engañar por caminos que parecen correctos, pero que llevan a la muerte. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Timoteo dice: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». No hay intermediarios adicionales, ni santos, ni ángeles, ni seres humanos pueden mediar nuestra salvación. Solo Jesús tiene el poder y la autoridad para salvarnos por otros medios que no sean Jesucristo. Es un camino peligroso y condenado al fracaso. La Biblia es clara en que Jesús es el único camino hacia la salvación y la vida eterna. No hay atajos ni alternativas. Es vital reconocer y aceptar a Jesús como el único Salvador. Abramos nuestros corazones a Jesús, el único camino, y aceptamos el regalo de la salvación que solo Él puede ofrecer. La eternidad depende de esta decisión. En la historia de la humanidad, las personas han buscado dioses, ídolos, teorías e incluso métodos humanos para alcanzar la trascendencia. Esto puede verse en antiguas civilizaciones egipcias, griegas, romanas, mesoamericanas y en muchas otras. La búsqueda de lo divino está inscrita en la naturaleza humana. Sin embargo, la revelación bíblica insiste en que esa búsqueda solo encuentra plenitud cuando se dirige a la persona de Jesucristo. La afirmación de Jesús de ser el camino, la verdad y la vida es radical. No se presenta como uno de los muchos caminos, sino como el único. Este énfasis causa a veces incomodidad en una cultura que valora la diversidad y la tolerancia. No obstante, la Biblia no deja lugar a relativismos en lo que concierne a la salvación eterna. Es importante comprender que esta exclusividad no responde a un capricho divino, sino a la misma esencia de la condición humana y del plan de redención. El pecado humano no puede ser solucionado por meros actos de bondad o caridad, ni por meditaciones, ni por prácticas ascéticas o filosóficas, por elevadas que parezcan. El problema del pecado es un asunto de separación radical entre el ser humano
y el Dios Santo. La deuda que este pecado genera es demasiado grande para ser cancelada con una moralidad propia. Ningún ser humano puede alcanzar la perfección moral absoluta que se requeriría para presentarse sin mancha ante el Creador. Por ello, Dios mismo proveyó el remedio en la persona de su Hijo, quien vivió una vida perfecta y se ofreció en la cruz para pagar la culpa del pecado. Esto no se encuentra en ninguna otra figura religiosa o sistema moral, solo en Jesús. Con frecuencia, las personas que buscan otros medios de salvación se basan en ideas de autosuperación. Tratan de ser mejores con base en una voluntad personal o de conectar con lo divino a través de filosofías orientales, disciplinas varias o técnicas de meditación que, aunque puedan aportar calma o bienestar temporal, no resuelven la raíz del problema humano, que es la reconciliación con Dios. El cristianismo no niega el valor de la práctica de la bondad, el servicio o la reflexión, pero todas esas acciones fluyen como fruto de la vida nueva que se recibe en Cristo, no como la causa de la salvación. A la luz de la Escritura, tratar de alcanzar el perdón y la vida eterna por otros medios equivale a decir que el sacrificio de Jesús no era necesario o que no fue suficiente. De esa manera, se rechaza el fundamento mismo del Evangelio. Algunas personas consideran la postura cristiana como excluyente. Sin embargo, el mismo Jesús le enseñó que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sin distinción de origen, cultura o trasfondo. Su invitación de salvación es universal. Se convierte en excluyente solo cuando el individuo, conociendo esta invitación, decide ignorarla o sustituirla por otro camino. Ese acto de rechazo es lo que saca a la persona de la única fuente de vida eterna. El amor de Dios es tan grande que envía a su Hijo, pero a la vez es tan respetuoso de la libertad humana que permite al individuo elegir entre abrazar ese regalo o rechazarlo. Por lo tanto, buscar otros métodos, religiones o filosofías para la salvación no es sino un rechazo de la vía que Dios ha dispuesto en Cristo. 3. Los hipócritas. Un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es, que muestra una apariencia de piedad, mientras su corazón está lejos de Dios. La Biblia advierte repetidamente contra la hipocresía. Especialmente en la vida religiosa, la palabra hipócrita proviene del griego hipócritas, que significa actor o fingidor. En el contexto bíblico, un hipócrita es alguien que pretende ser devoto y justo, pero cuyo corazón y no acciones reflejan una verdadera fe y devoción a Dios. Jesús condenó fuertemente la hipocresía religiosa en Mateo 23, versículo 27. Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera Alá se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad». Aquí Jesús describe a los hipócritas como aquellos que parecen justos por fuera, pero están llenos de pecado. Por dentro, los fariseos son el ejemplo más claro de hipocresía en el Nuevo Testamento. Jesús dice: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa». Los fariseos oraban en público para ser vistos y admirados, no por una verdadera devoción a Dios. En Hechos 5, Ananías y Zafira vendieron una propiedad y pretendieron dar todo el dinero a la iglesia, pero retuvieron una parte. Para ellos, este acto de hipocresía les costó la vida. Su historia muestra la gravedad de fingir una devoción que no es sincera. La hipocresía es un pecado grave, porque distorsiona la verdadera naturaleza de la fe y engaña tanto a los demás como al propio hipócrita. Mateo 7, versículo dice: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Esta advertencia de Jesús muestra que no basta con realizar actos religiosos. La verdadera obediencia y fe son esenciales. Lucas también convierte
guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús compara la hipocresía con la levadura porque puede extenderse y contaminar rápidamente. La hipocresía corrompe la integridad de la comunidad de fe y socava la sinceridad del testimonio cristiano. Dios desea una relación genuina y sincera con cada persona. Isaías dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Mateo advierte: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos de otra manera. No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La verdadera justicia y piedad no buscan el reconocimiento humano, sino agradar a Dios. Para evitar la hipocresía, debemos examinar nuestros corazones y motivaciones. Salmo 139 es una oración poderosa. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pedirle a Dios que nos examine y nos purifique de la hipocresía es crucial para una vida de fe auténtica. La hipocresía es un grave obstáculo para la salvación, porque presenta una fachada de fe sin una verdadera transformación del corazón. Dios no puede salvar a los hipócritas, porque su fe es falsa y superficial. La verdadera fe requiere sinceridad, autenticidad y un corazón alineado con la voluntad de Dios. Invitamos a Dios a purificar nuestros corazones y a guiarnos en el camino de la verdadera justicia, que nuestra fe no sea una actuación para los demás, sino una expresión genuina de amor y devoción a Dios. Vivamos de manera que nuestras acciones reflejen verdaderamente la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Solo así podremos estar seguros de que nuestra fe es genuina y nuestra salvación es segura. La hipocresía se manifiesta de diferentes maneras. En lo religioso, aparece cuando se hacen actos de piedad para impresionar a los demás, pero el corazón permanece frío ante Dios. Quien busca gloria personal a través de la práctica devocional demuestra que su intención es agradar a la gente, no a Dios. Hay quienes sirven en la iglesia, donan dinero, participan en eventos caritativos, pero lo hacen principalmente por la alabanza pública, no por amor genuino. Jesús reprende esta actitud llamándola levadura de los fariseos, es decir, algo que corrompe de manera interna y sutil la fe de la comunidad. Al inflarse con soberbia y autoengaño, el hipócrita olvida que Dios examina el corazón. A lo largo de la historia de la Iglesia, se han observado casos de líderes religiosos que, a pesar de predicar santidad, vivían vidas corruptas. Esto genera escándalo y lleva a muchos a dudar del Evangelio mismo, ya que ven la contradicción entre la enseñanza y la conducta real. La hipocresía no solo daña la relación personal con Dios, sino que afecta negativamente el testimonio cristiano ante el mundo. Cuando Jesús declaró: "No todo el que me dice, Señor, Señor", quiso subrayar que la confesión verbal no basta. Incluso las obras milagrosas o proféticas pueden ser hechas sin un corazón realmente transformado. La clave está en hacer la voluntad del Padre, lo cual implica obediencia sincera, amor al prójimo, humildad y arrepentimiento continuo. La Escritura relata la historia de Ananías y Zafira para dejar ver la magnitud de esta transgresión. Ellos vendieron una propiedad y fingieron entregar todo a los apóstoles, reteniendo parte del dinero. Su pecado no fue quedarse con una porción, sino mentir, pretendiendo mayor generosidad de los que tenían. Fue una búsqueda de estatus, una apariencia de piedad que encubría el engaño. El juicio fue inmediato y drástico, dejando constancia de que Dios no tolera la hipocresía y la mentira dentro de su pueblo. Aunque hoy no siempre vemos un castigo tan rápido, la gravedad ante los ojos de Dios permanece. Por ello, el salmista pide: "Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón". Esta oración revela la disposición humilde a ser confrontado con las verdaderas intenciones. Invita a la purificación y al crecimiento espiritual sincero. Es crucial, entonces, cultivar una espiritualidad transparente,
reconociendo nuestras faltas y buscando la corrección que proviene del Espíritu Santo. Quien practica la hipocresía se coloca, consciente o inconscientemente, en un lugar donde la salvación no puede obrar, porque no se da un arrepentimiento genuino. Para Dios, la honestidad del corazón tiene un valor tan alto que prefiere un pecador arrepentido antes que un justo que encubre sus faltas tras un velo de religiosidad. Esta enseñanza se repite una y otra vez a lo largo del Evangelio. La humildad abre la puerta a la gracia, mientras la hipocresía la cierra. 4. Los autojustificantes. La autojustificación es una actitud en la que la persona se considera a sí misma tan justa que siente que no necesita la gracia de Dios para alcanzar la salvación. Quien se autojustifica cree que sus propias obras, su comportamiento o su moralidad le bastan para presentarse sin mancha ante Dios. Sin embargo, la Biblia enfatiza de forma contundente que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Un ejemplo clásico es la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba con soberbia, dando gracias a Dios por no ser como los demás. Ayunaba, daba diezmos y se consideraba muy piadoso. El publicano, en cambio, se golpeaba el pecho y pedía perdón, reconociéndose pecador. Jesús afirmó que fue el publicano, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado. La palabra enseña que la salvación es por gracia, mediante la fe, y no por obras. Isaías compara nuestras mejores obras con trapos de inmundicia ante la santidad de Dios. Confiar en la propia justicia es ignorar la necesidad de redención que todos tenemos. En Romanos se recalca que nadie será justificado por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La autojustificación es contraria al Evangelio porque rechaza el sacrificio de Jesús como única fuente de limpieza y reconciliación con el Padre. La tendencia a justificarnos a nosotros mismos hunde sus raíces en la naturaleza humana caída. Desde el Génesis, vemos a Adán y Eva tratando de excusar o encubrir su pecado en lugar de asumirlo y buscar la reconciliación con Dios. El fariseo de la parábola es un caso extremo, pero ilustra un mecanismo que puede vivir en muchos corazones. La comparación con el prójimo para sentirse mejor y la creencia de que ciertas prácticas religiosas hacen a uno merecedor del favor divino. El peligro es doble. Por un lado, se menosprecia la santidad de Dios al creer que nuestra supuesta bondad puede equipararse con la justicia divina. Por otro lado, se invalida la gracia y el sacrificio de Cristo, como si no fuesen necesarios para alcanzar la salvación. Esta actitud no se da solo en el ámbito religioso. También se ve en quienes, por ejemplo, no profesan formalmente una fe cristiana, pero se consideran buenas personas y creen que ello les bastará para que Dios los acepte. Expresiones como «no le hago mal a nadie» o «trato de vivir con valores», «eso me hace mejor que muchos», reflejan cierta autojustificación. El problema es que el estándar de Dios no es la bondad relativa en comparación con otros, sino la perfección moral absoluta, algo imposible de lograr en nuestras fuerzas. Por esta razón, la Escritura recalca que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia es que la justicia de Cristo está disponible para quien se humilla y la recibe por fe. El Pablo apóstol es un ejemplo de alguien que renunció a su propia justicia para abrazar la de Cristo. Pablo lo había tenido todo a nivel religioso. Era fariseo, celoso de la ley, irreprensible ante los ojos de sus correligionarios. Sin embargo, tras su encuentro con Jesús, reconoce que todo eso lo considera basura comparado con el conocimiento de Cristo. Ve que ningún mérito personal puede acercarlo a la santidad divina. En Filipenses, él dice, «y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo». Aquí se ve cómo la autojustificación da paso a la justicia que viene por la fe, la única que realmente salva. Quien persiste en considerar lo suficientemente bueno para no necesitar el perdón divino, se pone en peligro de endurecer su corazón. Creer que no se necesita el sacrificio de Jesús implica rechazar ese acto de amor supremo. De esta forma, la persona se cierra a la salvación. Es vital que cada cual, ante la luz de la palabra, reconozca su condición de pecador, se arrepienta y abrace la salvación que viene solo por la gracia de Dios. 5.
Los blasfemamos. Los blasfemos se caracterizan por hablar mal, denigrar o mostrar desprecio hacia Dios, especialmente hacia el Espíritu Santo. La Biblia enseña que este pecado es muy grave y que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Jesús advierte que cualquier pecado y blasfemia podrá ser perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo 12 se relata cómo los fariseos, al ver que Jesús expulsaba demonios, lo acusaron de hacerlo en el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús les advierte que ese tipo de acusación puede constituir una blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuyendo la obra divina al diablo. El apóstol Pablo confiesa que había sido blasfemo e injuriador antes de su conversión, pero recibió gracia porque actuó en ignorancia. Sin embargo, quien blasfeme con pleno conocimiento y total rechazo deliberado de la verdad, se encuentra en una posición muy peligrosa. Blasfemar contra el Espíritu Santo implica un rechazo voluntario de la obra divina y una renuncia al arrepentimiento, quedando la persona con un corazón endurecido que no puede ser renovado. La Biblia señala que no hay sacrificio por el pecado cuando alguien, conociendo la verdad, la rechaza y se burla de ella. Para entender mejor la gravedad de la blasfemia, es útil recordar el papel del Espíritu Santo en el plan de salvación. El Espíritu es quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Es quien regenera al pecador y lo lleva a la verdad. Cuando alguien blasfema contra el Espíritu, está despreciando deliberadamente esa fuente de convicción y por consiguiente se cierra la puerta al arrepentimiento. No se trata de un simple desliz verbal, sino de una actitud profunda de negación y desprecio de la obra que Dios realiza para acercar al corazón humano a la salvación. Si el único medio que tiene el hombre de sentir la necesidad de salvación, que es la convicción del Espíritu, es desechado y tratado con injuria, no queda entonces recurso espiritual para llevar a esa persona al arrepentimiento. La Biblia describe casos de personas que han visto el poder de Dios y aún así lo han atribuido al mal. Ese endurecimiento hace que la persona no solo no crea, sino que milite conscientemente contra la verdad, fomentando la oposición y el engaño. Quien conscientemente y con pleno entendimiento persiste en esa postura de blasfemia, está en un estado donde ya no desea el perdón, ni lo busca, ni reconoce la obra de Dios. Bajo tales condiciones, la Escritura habla de un punto en el cual ya no queda más sacrificio por los pecados. Es un asunto muy serio que aleja radicalmente de la salvación. Sin embargo, es relevante señalar que muchos creyentes llegan a temer haber cometido este pecado de manera accidental. El mero hecho de sentir esa preocupación ya indica un corazón sensible a Dios, por lo que difícilmente esa persona sea culpable de una blasfemia deliberada contra el Espíritu. El ejemplo de Pablo confirma que existe perdón aún para quien en un tiempo injurió y persiguió a Cristo siempre que lo hiciera en ignorancia y luego se arrepienta. La severa advertencia está dirigida a quien, conociendo plenamente la verdad, la desprecia y la lucha de manera consciente. Esa persistencia en el mal cierra las puertas del corazón y se adentra en un territorio en el que la voz del Espíritu es deliberadamente sofocada. 6. Los apóstatas. La apostasía implica renegar y abandonar la fe cristiana tras haberla conocido y aceptado. Se considera un rechazo consciente y deliberado de la verdad del Evangelio. La Biblia es clara al señalar que quienes dan la espalda al camino de la justicia después de haberlo conocido están en una situación sumamente grave. En Hebreos 6 se advierte que es imposible renovar para arrepentimiento a quienes, habiendo sido iluminados, gustaron del don celestial y participación del Espíritu Santo, y luego cayeron voluntariamente. Judas Iscariote es el ejemplo clásico de apostasía, pues, a pesar de caminar con Jesús, traicionó al Maestro. La palabra enseña que el estado final del apóstata es peor que su condición previa. En 2 Pedro se compara la vuelta al pecado con un perro que retorna a su vómito o la puerca lavada que vuelve al cieno. La gravedad de este estado radica en que la persona, habiendo experimentado y comprendido la verdad, decide rechazarla de forma intencional. Quien se aparta de la fe no solo abandona las disciplinas cristianas, sino que traiciona la relación con Cristo y la comunión con el Espíritu. Aún así, se exhorta a perseverar, animándonos unos a otros para evitar que surja un corazón endurecido por el engaño del pecado.
Es importante diferenciar la apostasía de la simple debilidad o duda temporal. La apostasía es un acto intencional de ruptura. Un ejemplo claro es Demas, que dejó a Pablo amando más las cosas del mundo. Otro ejemplo drástico es el de Judas, quien vendió al Señor por 30 monedas. Lo más trágico de la apostasía es que la persona llega a un punto de enajenación espiritual donde conscientemente rechaza la gracia. Se trata de una decisión duradera, no de un desliz momentáneo. La carta a los Hebreos fue escrita precisamente para animar a los creyentes que estaban en peligro de volver al judaísmo y dejar la confesión de Cristo por causa de la persecución y la presión social. El autor insiste una y otra vez en la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre el sacerdocio levítico, y advierte: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ese acto de descuidar es un paso que puede llevar a la apostasía, es decir, romper con Cristo de manera definitiva. Cuando se cae en ese estado, ya no hay sacrificio que valga, porque es el propio sacrificio de Jesús el que se rechaza. Es como si se crucificara de nuevo al Hijo de Dios y se lo expusiera a un vituperio público. A lo largo de la historia, ha habido individuos y a veces grupos completos que, después de un aparente fervor inicial, se separan de las enseñanzas de Cristo para seguir herejías o doctrinas contrarias. Eso pone en evidencia que su fe no había echado raíz profunda. La Biblia anima constantemente a la perseverancia y a examinar la fe para ver si uno está en ella. El peligro radica en la tentación de volver a lo que el Señor ya había liberado, sea un tipo de vida pecaminosa o una ideología contraria al Evangelio. Por eso, la comunión con otros creyentes, el estudio de la palabra y la vida de oración resultan esenciales para permanecer firmes y no deslizarnos hacia la apostasía. 7. Los muertos. El último grupo de personas que Dios no salvará son los muertos en el sentido literal de que quien ha fallecido sin haber tomado la decisión de entregarse a Cristo ya no tiene oportunidad de salvación. La oportunidad de salvación existe únicamente durante la vida terrestre. Una vez que alguien ha muerto, su destino eterno está sellado. Hebreos dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. La parábola del rico y Lázaro en Lucas 16 ilustra esta verdad. Tras morir, el rico se encuentra en tormento y Lázaro en el seno de Abraham. Ya no es posible cambiar ese destino. La Escritura no menciona segundas oportunidades después de la muerte, ni un purgatorio donde se puedan expiar los pecados pendientes. Por eso, la Biblia llama a aprovechar el tiempo de vida que tenemos hoy para reconciliarnos con Dios y recibir el perdón en Cristo. Este punto es sumamente importante y a menudo incomprendido. En algunas tradiciones religiosas o populares, existe la idea de orar por los difuntos para modificar su condición en la otra vida. Sin embargo, la enseñanza bíblica indica que nuestra condición final se determina según la decisión que tomamos en vida respecto a Cristo. La misericordia de Dios se extiende a todos mientras viven, pero después de la muerte viene el juicio, donde cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus actos. Si una persona muere sin haber aceptado la obra redentora del Señor, no existe en las Escrituras la perspectiva de un cambio posterior de su estado. El relato del rico y Lázaro es contundente al respecto. El rico, que había ignorado las necesidades de Lázaro mientras vivía, desea que se le dé una gota de agua para aliviar su tormento, o que Lázaro sea enviado a anunciar a sus hermanos. Recibe la respuesta de que tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Es decir, toda la revelación divina dada en las Escrituras y la predicación del mensaje de salvación deben ser atendidas en vida, pues la muerte establece una separación irreversible con nuevas oportunidades de arrepentimiento. De ahí la urgencia de la predicación del Evangelio y de la invitación a no soportar el corazón mientras se oye la voz del Señor. La Biblia dice: «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Dios insiste en la importancia de no posponer esa decisión. Algunos suponen que, más adelante, se entregarán a Dios, o que algún día se reconciliarán con Él. Sin embargo, nadie sabe cuánto tiempo de vida tiene. Aplazar la respuesta al Evangelio implica correr el riesgo de morir sin haber hecho la paz con Dios. Esta enseñanza no es para infundir miedo irracional, sino para subrayar la realidad de nuestra responsabilidad ante el llamado divino. Dios, que conoce nuestro fin desde el principio, llama a todos al arrepentimiento.
Depende de cada cual atender o rechazar esa llamada. Una vez que fallamos, nuestra posibilidad de respuesta se acaba. Por ello, la Biblia no enseña segundas oportunidades más allá de la tumba. La salvación, tal como se ha estado describiendo a lo largo de todos estos puntos, es una dimensión absolutamente central en el cristianismo. Desde el Génesis se ve a un Dios que crea todo con bondad y perfección, pero que luego enfrenta la rebeldía de sus criaturas humanas. El pecado, entendido como la desobediencia que separa al hombre de Dios, generó una ruptura radical que la humanidad, por sus propios medios, no puede remediar. En el Antiguo Testamento se narra el recorrido del pueblo de Israel, la llamada de Abraham, la esclavitud en Egipto, la entrega de la ley a Moisés, la conquista de la tierra prometida, el establecimiento de la monarquía, el exilio en Babilonia y el regreso. A lo largo de esas historias, repetidamente se ve la infidelidad del pueblo y la fidelidad de Dios que siempre llama al arrepentimiento. En los profetas se vislumbra la promesa de un Mesías que vendría a restaurar la comunión entre Dios y la humanidad. Al llegar el Nuevo Testamento, esa promesa se cumple en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Jesús asume la naturaleza humana, vive una vida sin pecado, anuncia el reino de Dios, sana, libera, pero sobre todo, muere en la cruz para expiar el pecado. Con su resurrección, triunfa sobre la muerte y abre para todos los que creen en él la posibilidad de la vida eterna. Así, la salvación descansa en la obra de Cristo, no en los esfuerzos humanos. La fe es la forma de apropiarse de ese regalo. Los puntos que describen quiénes no pueden ser salvados, en realidad, hacen resaltar la necesidad de la fe en Jesús y de la perseverancia en esa fe. No se trata de que Dios sea arbitrario al rechazar a estos grupos, sino de que cada uno de ellos, con su actitud, rechaza la provisión de salvación que Dios ofrece. Los incrédulos, al no creer en Cristo, rechazan el único medio de reconciliación. Quienes buscan otros caminos distintos a Jesús, no admitirán la exclusividad de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Los hipócritas simulan una fe, pero en realidad no rinden su corazón a Dios, juegan con apariencias externas. Los autojustificantes creen que pueden salvarse a sí mismos con su propia rectitud, menospreciando la gracia de Dios. Los blasfemos, de manera consciente y deliberada, lesionan la obra del Espíritu, llegando al punto de atribuirle a Satanás lo que es obra divina. Los apóstatas, tras haber conocido la verdad, se apartan voluntariamente de ella. Finalmente, los muertos, al no haber tomado la decisión de aceptarla en vida, carecen de la oportunidad de revertir su condición tras el fallecimiento. Lejos de ser un mensaje pesimista, la enseñanza bíblica subraya la esperanza de la salvación para todo aquel que responde positivamente al Evangelio. Juan 3:16 es quizás el versículo más emblemático. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel es inclusivo, abarca a toda persona, sin importar raza, género, condición social o trasfondo moral. Aun quien haya hecho lo peor de lo peor, si se arrepiente y cree en Cristo, puede recibir el perdón y una nueva vida. Por tanto, la salvación no está reservada a un grupo selecto, sino que se ofrece a todos. Es el ser humano quien decide rechazarla o posponerla, y ahí radica el peligro descrito en los 7 grupos mencionados. La urgencia de tomar una decisión a favor de Cristo proviene del hecho de que no sabemos cuántos días tenemos en esta tierra. Jesús habló de estar preparados, de velar, de vivir en santidad y comunión con Él, porque nadie sabe el día ni la hora en que Él vendrá o en que partiremos de este mundo. La Biblia compara la vida con un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por ello, la Escritura exhorta: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que el mensaje del Evangelio se predica o se escucha, hay una invitación divina a la reconciliación. Retrasar esa respuesta puede conducir a un endurecimiento mayor, a la incredulidad y finalmente a la imposibilidad de reconocer la gracia cuando ya se ha sellado el destino en la muerte. Otro aspecto importante es que la vida cristiana no concluye en el momento en que uno recibe la salvación. Más bien, ahí comienza un proceso de santificación, de crecimiento y de perseverancia. Quien se convierte genuinamente empieza a vivir según los principios del reino de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Se involucra en una comunidad de fe, se nutre con la palabra de Dios, cultiva la oración
experimenta el servicio a otros y da testimonio de la transformación que ha recibido. Si alguien, tras confesar fe en Cristo, deja que su corazón se enfríe, cae en hipocresía o en un formalismo religioso, corre el peligro de entrar en las categorías que advierte la Biblia. Por eso, el apóstol Pablo escribe que cada quien debe examinarse a sí mismo para ver si está en la fe. No se trata de caminar con miedo, sino con reverencia y gratitud, sabiendo que Dios es quien, por gracia, sostiene a sus hijos y produce en ellos el querer como el hacer. En suma, el mensaje global que se extrae de esta extensa enseñanza es que Dios ama profundamente a la humanidad, la cual ha caído en pecado y ha provisto la única salida en la persona y la obra de Jesús. Cualquier postura que recaiga o niegue o reemplace esta verdad conlleva la exclusión voluntaria de la salvación. No es un rechazo arbitrario por parte de Dios, sino una consecuencia lógica de la libertad humana. Quien no desea la reconciliación en los términos que Dios ofrece, no la recibe. Dicho de otro modo, Dios no fuerza a nadie a entrar en el cielo. Quien no quiere al Mesías, tampoco querrá su reino. Quien no reconoce su necesidad de perdón, no experimentará la misericordia que se obtiene en la cruz. Por otra parte, esta reflexión debe llevar a la Iglesia y a cada creyente a redoblar sus esfuerzos en compartir el Evangelio con aquellos que aún no han conocido la verdad, o que dudan, o que están atrapados en doctrinas equivocadas, o que están tentados a abandonar la fe. El mismo Jesús, luego de resucitar, encargó a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cada uno de los puntos de estos 7 grupos nos recuerda la relevancia de llevar luz a quienes viven en tinieblas. Al incrédulo se le comparte evidencia y testimonio de Cristo. A quien busca otros medios se le muestra la unicidad de la obra redentora de Jesús. A los hipócritas se les llama a la sinceridad y a una fe auténtica. A los autojustificantes se les explica la gracia y la incapacidad de la ley para salvar. A los blasfemos se les advierte con seriedad y se les llama a arrepentirse antes de que su corazón se endurezca de manera irreversible. A los apóstatas se les suplica volver como el hijo pródigo antes de que sea tarde. Y a quienes ignoran la inminencia de la muerte, se les ruega no postergar la decisión más importante de la vida. Asimismo, es motivo de autoexaminación personal. Nadie está exento de caer en alguna de estas categorías si se descuida la comunión con Dios. La Biblia es un espejo que revela tanto el carácter santo de Dios como las imperfecciones humanas. Si al leer estos pasajes sentimos convicción de pecado, o detectamos rasgos de hipocresía, orgullo o incredulidad en nuestro interior, lo mejor es acudir inmediatamente a la gracia divina. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si confesamos nuestras faltas, y para limpiarnos de toda maldad. El Dios de la Biblia es un Dios paciente, lento para la ira y grande en misericordia, pero también justo. El hecho de que existan grupos a los que Dios no salvará, subrayará su santidad y su respeto por la libre decisión humana, no su carencia de amor. El amor y la justicia se abrazan en la cruz, y la cruz queda como punto de referencia central para todo aquel que anhela la reconciliación. Para terminar, es fundamental orar por la humildad de corazón que permita recibir el Evangelio tal como es. La fe cristiana invita a reconocer nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos y a aferrarnos completamente a Cristo. Quien así lo hace entra en una relación nueva con Dios, experimentando el Espíritu Santo que da testimonio de la salvación. Quien en cambio decide cerrarse, se ubica de manera voluntaria en uno de esos 7 grupos, quedando fuera del ofrecimiento divino. El objetivo de describir estos grupos no es condenar, sino alertar, corregir y llamar al arrepentimiento, de modo que cada uno pueda examinarse y realinearse con la voluntad de Dios antes de que sea demasiado tarde. Está basado en el capítulo más poderoso de toda la Biblia, Juan 21. No te olvides de darle un like a este video para que este poderoso llamado llegue a más personas y conozcan el mensaje de salvación de Dios. Bendiciones para ti y tu familia. La invitación final es a la gratitud y a la oración sincera. Que cada persona que escuche o lea este mensaje pueda inclinar su corazón y decir: gracias Dios por tu amor infinito, gracias por la obra de Jesucristo. Ayúdame a no pertenecer a ninguno de estos grupos que rechazan tu salvación. Examina mi corazón, elimina la incredulidad, el orgullo, la hipocresía o cualquier engaño, y guíame por el camino de la vida eterna.
Gracias por ofrecerme la esperanza de un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Quien haga esta oración con sinceridad y se disponga a vivir en comunión con el Señor, puede tener la certeza de que el Padre, fiel y amoroso, lo recibirá en sus brazos, tal como el Padre recibió al Hijo pródigo. No importa la historia previa, los errores o pecados cometidos. Si hay un corazón arrepentido, hay gracia. La Biblia afirma que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos. Así, el Evangelio no es una historia de terror, sino de un amor tan grande que busca rescatarnos incluso de nosotros mismos. Por eso, hoy es el día de salvación. No hay que esperar a mañana, mientras haya aliento en nuestros pulmones, mientras podamos oír la voz del Espíritu. Es tiempo de volver al camino de Dios y abrazar la salvación que solo se encuentra en Jesucristo. Bendiciones para todos.